En esta clase estaremos viendo la técnica de investigación de campo más utilizada, la encuesta. Veremos su concepto, características, tipos de encuesta, cómo se elaboran y una comparación entre encuesta y entrevista. Una encuesta es un instrumento de recopilación de información que consiste en un conjunto prediseñado de preguntas dirigidas a una muestra socialmente representativa de individuos. O sea, nosotros primero debemos escoger la muestra a la que debemos aplicar esa encuesta, porque esa muestra debe saber sobre la problemática o el asunto que les afecta para poder responder la encuesta correctamente. Las encuestas pueden ser de dos tipos. Pueden ser abiertas, que es cuando el encuestado puede responder las preguntas con sus propias palabras, o sea, escribe cuál es la respuesta a la pregunta que le están realizando. Y de tipo cerradas, cuando al encuestado se les ofrece un conjunto de respuestas posibles y se pide que elija la que mejor se adecua a su opinión. Estas respuestas tienen la virtud de ser sencillas y fáciles de totalizar, cuantificar y analizar de manera estadística. La aplicación de las encuestas es un método muy común en los diferentes tipos de investigación. Siempre que se requiera un levantamiento de datos estadísticos, de recopilación de opiniones o bien de algún tipo de consulta masiva, la mejor herramienta a aplicar son las encuestas. Ejemplo, un sondeo político, de mercado o una evaluación de servicios. Las características de las encuestas. Es un método de observación no directa de la realidad. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que creer en lo que los encuestados nos dicen, pero no podemos ver su realidad. No podemos saber si lo que nos están respondiendo es verdad o es mentira. Es una herramienta de investigación sencilla. Es económica y tiene una capacidad masiva de aplicación. Por ejemplo, nosotros veremos más adelante en este curso que se pueden diseñar encuestas con una herramienta gratuita que posee Google, que es el Google Form, y se puede aplicar de forma masiva. Luego, esta herramienta de Google Form devuelve algún tipo de información estadística y también puede recopilar la información en Excel para aplicarle una herramienta más profesional como es el SPS, que estaremos viendo en nuestro curso de análisis de resultados. Además, se puede acceder de manera masiva a las opiniones de un público en general. Son ideales para tratar un público muy amplio. Cuando se requiere una muestra grande de información, es óptimo aplicar una encuesta. Arroja resultados contabilizables, expresados en términos porcentuales, los cuales pueden ser interpretados fácilmente para llegar a conclusiones. Requiere mayor estudio y control para evitar que las respuestas ya estén determinadas por las propias preguntas. O sea, lo más importante de la encuesta es diseñarla correctamente, que las preguntas estén bien diseñadas para llegar realmente a nuestro objetivo. ¿Para qué sirven las encuestas? Bien, las encuestas tienen el propósito de medir la relación existente entre determinadas variables demográficas, sociales y económicas, así como los patrones y las proporciones de ellas se desprenden y que permiten obtener algún tipo de conclusión sobre determinado tema. O sea, nosotros analizamos una muestra demográfica de la población sobre un problema social o económico y al final vamos a obtener una conclusión sobre ese tema. Y son una herramienta para captar a partir de una muestra elegida. Recuerden, primero debemos elegir la muestra antes de diseñar nuestra encuesta, porque debemos saber cómo preparar las preguntas de acuerdo al público al que va dirigido, para que el público entienda las preguntas y además que las preguntas no tengan la respuesta implícita, porque de lo contrario el resultado queda mal. Entonces, ellas son una herramienta para captar a partir de una muestra elegida una aproximación a la opinión mayoritaria del público respecto a un tema. Y decimos aproximación porque recuerden que
los encuestados pueden responder verdad o mentira. Eso no lo podemos controlar. Los tipos de encuestas. Existen varios tipos de encuestas dependiendo del criterio que se tome en consideración. Por ejemplo, atendiendo a la lógica expresada. Estas son encuestas descriptivas. Se proponen reflejar la actualidad del tema en torno al cual gira la encuesta. Estas son las encuestas descriptivas. También tenemos las encuestas analíticas. Persiguen alguna clase de explicación o algún porqué al respecto. Para ello suelen contrastarse o interrelacionarse al menos dos variables diferentes. Quedamos que las variables eran las preguntas de nuestra encuesta. Entonces nosotros debemos hacer al menos dos preguntas que se contrasten o interrelacionen. Otros tipos de encuestas son por el método físico empleado para llevar a cabo la encuesta. El método físico es muy importante de acuerdo al tema y al público al que va dirigido. Están las encuestas a papel y lápiz. Es la que el encuestado debe rellenar y marcar en una hoja las respuestas que le pide en la encuesta. Están las encuestas telefónicas, aplicadas a través de un sistema computarizado que le pide al cliente que digite números correspondientes a las opciones que considera correctas en cada pregunta y lleva un registro de lo seleccionado. Estas encuestas deben ser muy simples porque de lo contrario son muy difíciles de aplicar o muy difíciles de responder por parte del encuestado. Están las encuestas digitales o web realizadas de manera online a través de sistemas informáticos como Internet o piezas de software especializado. Estas son las que les mencioné anteriormente que se pueden, por ejemplo, diseñar con el Google Form. Hay muchísimas herramientas en Internet para diseñar encuestas. ¿Cómo elaborar una encuesta? Es recomendable seguir los siguientes pasos. Primero, definir los objetivos de la encuesta. Debemos saber qué deseamos averiguar, qué información buscamos. Tenemos que tener claro el tema y sobre ese tema que nosotros vamos a investigar. El segundo paso a tener en cuenta. Definir y delimitar la población a encuestar. Es lo que le decía anteriormente. La muestra de la población a la que le vamos a aplicar la encuesta la tenemos que tener bien definida. Pensar a quiénes se les va a preguntar de acuerdo a los objetivos de la encuesta. Si el objetivo de la encuesta no se corresponde con el público, no podemos usar esa muestra de público para esa encuesta. La población a encuestar debe ser apropiada para que las respuestas tengan sentido. De ello dependerá la validez de las conclusiones. Por ejemplo, nosotros no podemos ir por la calle preguntando, haciendo una encuesta sobre astrofísica, porque el público general no domina ese tema. No tiene ningún sentido y nuestra encuesta no va a tener el resultado deseado. El otro paso es diseñar las preguntas de la encuesta. Fíjense, primero definimos bien el tema, el objetivo, después el público, nunca la encuesta antes de la muestra. Entonces, estamos en el paso de diseñar las preguntas de la encuesta. Existen diferentes técnicas y modelos para ello, pero en general conviene siempre ir de lo más general a lo más específico, a través de un conjunto ordenado de preguntas breves, para que el encuestado no pierda el entusiasmo en responder. Se debe cuidar la estética de la encuesta y verificar que las preguntas no contengan las respuestas buscadas implícitas dentro de ella, que no introduzcan a cierta forma de pensar y que sean respetuosas y fáciles de entender. El próximo paso es aplicar la encuesta. Se debe llevar a cabo de un modo metódico y organizado, que influya lo menos posible en el modo en el que los encuestados respondan. Por ejemplo, si se buscan respuestas explicativas y profundas, es poco conveniente que la encuesta sea telefónica. El medio que nosotros vamos a aplicar para nuestra encuesta tiene mucho que ver primero cómo nosotros diseñamos las preguntas. Por último, debemos analizar los datos obtenidos. La encuesta no sería nada sin la interpretación de los datos que se obtienen.
expresados en porcentajes estadísticos o de cualquier otra forma. Si todo ha ido bien, deberá tener una muestra que permita llegar a algún tipo de conclusión. Incluso si esa conclusión es que la encuesta no ha conseguido determinar lo que buscamos. En ese caso, se deberá volver al inicio de estos pasos y rediseñar la encuesta, atendiendo a los errores del primer intento. Ejemplos de encuesta. En la documentación que nosotros le entregamos con el curso, en los materiales del curso, hay 3 ejemplos muy buenos de encuestas donde ustedes van a poder en una ver un amplio resumen de resultados. Es esta, por ejemplo, que es la encuesta de hábitos de consumo en España. Es una encuesta larga, no están las preguntas en este ejemplo que nosotros estamos entregando. Lo que está es el análisis de los resultados de esa encuesta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia de consumo de los distintos alimentos distan de lo idóneo y reflejan unos hábitos alimentarios poco saludables. Esa no es una pregunta de la encuesta, tampoco es una respuesta de la encuesta. Eso es un análisis resultante de una de las conclusiones que tiene la aplicación de esta encuesta. Y vemos de acuerdo a los diferentes alimentos qué por ciento se consume diario, casi una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana y así. O sea, en este ejemplo de la encuesta que yo les recomiendo que ustedes busquen en los materiales que les estamos entregando para que vean cómo se obtienen conclusiones, o sea, muchas conclusiones sobre una encuesta. Tenemos otro ejemplo de encuesta, que es una encuesta sobre el uso de las redes sociales realizada por estudiantes. En este caso, no es el análisis de la encuesta, en este ejemplo, es las preguntas. Y en este ejemplo, usted va a poder responder y va a ver cómo se siente como encuestado, para que se dé cuenta cómo debe ser una encuesta. Es una encuesta medianamente larga, es a través de la web y ahí aparecen las preguntas. No está el análisis de los resultados, no están las conclusiones. En este caso de este ejemplo, lo que vamos a ver son las preguntas de una encuesta. Por último, vamos a hacer una comparación entre encuesta y entrevista. En las entrevistas predominan las preguntas abiertas y orales, que buscan caso por caso dar con una serie de respuestas subjetivas a la manera de una conversación formal. Generalmente las entrevistas no llevan luego un análisis estadístico. En todo caso, se aplicaría el método cualitativo para analizar los sentimientos, las opiniones, las ideas del entrevistado. Nosotros vimos algunos ejemplos en la clase anterior de entrevistas que pueden ser periodísticas, pueden ser entrevistas laborales, que la investigación que están haciendo en este caso es una empresa que está investigando, buscando a personas para realizar un trabajo. Eso no lleva análisis estadístico, es más bien que un grupo de personas analizan el resultado de las entrevistas y de los datos que entregaron los que están optando por la plaza y luego esta empresa va a decidir quién es él o las personas. Puede ser una entrevista médica y en este caso es para llevarse una idea de todo el diagnóstico que tiene este paciente y de todas las patologías. Esta investigación se llena el resultado de la entrevista en una historia clínica para poder darle seguimiento al paciente, para poder indicarle medicamentos o poderle indicar estudios. No es el resultado de esa entrevista, no es un análisis estadístico. Entonces, las entrevistas carecen de la versatilidad de las encuestas, ya que no pueden, por ejemplo, pedir al interlocutor que escoja entre un grupo determinado de opciones. No le dan un papel para que él escoja, sencillamente le están haciendo preguntas de manera oral y es un diálogo. Suelen tener mucho peso la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Suelen ser mucho más rápidas y anónimas. Las encuestas persiguen un conjunto de información interpretable, sin que existan respuestas correctas o incorrectas, válidas. Creo que con esta información estamos listos para pasar a la próxima clase.